Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer. Soy Malik240586 y en este Booktubre del Terror número 5, como apreciaste en el título de aquí abajo, vamos a abarcar un tema que me estuvieron solicitando bastante desde hace años y meses atrás: Malik. ¿Cómo puedo empezar a leer al escritor del horror clásico llamado Edgar Allan Poe? Así que saca pluma, lápiz, papel, plumones, nota de voz de WhatsApp, porque vamos a comenzar con las recomendaciones. 19 de enero de 1809, allá en la ciudad de Boston, nació un bebé que iba a llevar el nombre de Edgar Allan Poe. ¿Quién iba a pensar, quién iba a imaginar que después de tantos meses, años, décadas, semanas, días, horas, este bebé se iba a convertir en un maestro del horror clásico, en el ícono dentro de la literatura detectivesca y hasta dentro de los poemas y narrativas paranormales? Tanto así que muchos autores empezaron a incursionar en sus obras, como Charles Dickens, Baudelaire y Julio Verne. Tanto fue su gran creatividad que creó narrativas como Narraciones Extraordinarias y la novela larga de Aventuras de Arthur Gordon Pym, que los puedes encontrar en la editorial Porrúa. Hizo bastantes cuentos paranormales como El Cuervo, Las Campanas y otros poemas. Hizo antología poética de Testa de Fierro. Entonces también hubo ensayos acerca de crítica política y social y enfermedades en su época. Y después de todo este mar de letras, muchos preguntan, muchos dicen: ¿cómo puedo adentrarme a sus obras, a sus letras y no aburrirme y aterrarme? Pues aquí vienen mis recomendaciones. En un principio, La muerte de la máscara roja, que viene dentro de Narraciones Extraordinarias. Un hombre se percata que toda su ciudad, que toda su comunidad se está muriendo por una enfermedad, y entonces empieza a llamar amigos, conocidos, cónyuges, aliados a su casa, a su mansión, que tiene 7 habitaciones. Una de estas habitaciones realmente es aterradora porque hay un reloj que marca perfectamente la hora de la muerte. Es un reloj realmente escabroso, es uno de los objetos que transpiran miedo. En un momento determinado de la obra, del cuento, de la historia, a este hombre se le ocurre hacer una fiesta de máscaras donde va a llegar de invitada la muerte, y ahí empieza la hecatombe, el desastre. Qué manera tan creativa de jugar con la muerte Edgar Allan Poe, qué manera de hacer esta sátira y crítica social a la enfermedad y a la plaga y a la cuestión apocalíptica que se estaba viviendo en esta época. Después de leer La muerte de la máscara roja, ¿qué te parece si leemos al primer detective de la literatura? Oh sí, y no fue Sherlock Holmes, claro que no, fue el señor Dupin, o Dupin, como ustedes lo quieran pronunciar, en El doble asesinato de la calle de la morgue, que también lo encuentras en Narraciones Extraordinarias. Aquí vamos a encontrar uno de los asesinatos más bestiales y brutales, donde una anciana con su hija fueron realmente mutiladas, fueron realmente contorsionadas y metidas a la fuerza en una chimenea, que tú dices: ¿quién pudo llevar a cabo ese crimen tan atroz? Pues el señor Dufin empieza a hacer sus investigaciones, a hacer las entrevistas con los allegados, con los principales sospechosos, y te das cuenta que es una de las mejores historias negras, y además el origen de este género gracias a Edgar Allan Poe, con uno de los finales más raros, más extraños, más góticos, porque el asesino te va a dejar íntegramente impactado, porque el final es bastante original. Después, ¿por qué no hablar de la Santa Inquisición? Oh sí, el señor Edgar Allan Poe abarcó la Santa Inquisición de las maneras más brutales que te puedas imaginar. Y me refiero al cuento del Pozo y el Péndulo, donde, narrado a partir de primera persona, uno de los principales personajes, que son las víctimas dentro de las
obras de Edgar Allan Poe, nos cuenta su estancia dentro de un pozo oscuro, cómo está amarrado, cómo las ratas le ayudan a zafarse de las amarras mientras sabe que va a morir porque un péndulo está a punto de caer y rebanarlo. Qué manera en que una víctima, un acusado te va a narrar cómo se está llegando a la locura, está perdiendo la cordura y está llegando, imagínense, a ese punto de conocer la muerte por un crimen que tal vez él no cometió. Qué maravillosa manera y qué inteligencia de Edgar Allan Poe al hablar de la Santa Inquisición y de las torturas de los seres humanos. El hombre se puede convertir en el mejor monstruo dentro de la literatura de horror. Y después, ¿qué te parece si abarcamos un tema bastante interesante dentro de Poe? La catalepsia, es decir, que tu cuerpo parece muerto pero aún sigues con vida y te llevan a enterrar. Y después de que reaccionas, estás dentro de un féretro sin aire y quieres salir pero estás enterrado vivo. Oh sí, el cuento llamado El entierro prematuro es una de las historias más absorbentes que puedes leer de Edgar Allan Poe. Es sugestiva, es dramática, es angustiante. Es que imagínense, ustedes enterrados, a punto de quedarte sin aire. Gracias a Edgar Allan Poe, muchos asesinos actuales y muchas novelas de suspenso, terror y thriller actuales están basadas en la tortura del entierro prematuro y la catalepsia que abarcó el señor Edgar Allan Poe en sus novelas. Después, ¿quién dijo que el romance no se puede relacionar con el horror? Un pintor realmente amante de las artes, está muy enamorado de su esposa, de su mujer, de esta chica escultural, y empieza a retratarla en lienzos y empieza a decorar toda su casa con retratos de esta mujer que ama, que adora, que idolatra. Y esta mujer empieza a enfermar, pero no le quiere decir nada a su amor porque tiene miedo a la depresión. Y de la nada, este hombre empieza a pintarla, y cuando termina el mejor retrato que ha hecho de ella, se asoma y se da cuenta que se ha vuelto un cadáver. Y ahí empieza todo el nudo y el clímax de la obra. Qué manera de explicar las cuestiones de amor, qué manera de explicar esa pérdida de vida y llegar a la muerte. Edgar Allan Poe en El retrato oval sabe perfectamente escenificar el horror y el amor en unas cuantas paginitas. Y después, ¿por qué no hablar también de asesinos? Con El gato negro y Corazón delator. Un fantasma empalado en la pared y un corazón palpitando debajo de la silla gritando: tú eres el culpable. Entre El gato negro y Corazón delator, es el señor Edgar Allan Poe te va a llevar a un terror psicológico inimaginable. Vas a sentir que te está observando ese maullido. Vas a sentir que las paredes te están hablando por los fantasmas que están detrás de los muros. En Edgar Allan Poe, con su gato negro y su Corazón delator, van a generar en ustedes unas pesadillas muy poéticas. Y hablando de poesía, si hablamos, tenemos El Cuervo, donde este ser de las tinieblas va a atormentar a un hombre que acaba de perder a su ser amado en su biblioteca. Y es un ser tan infernal, es un animal tan oscuro, que lo único que puede decir es nunca más. Una historia de fantasmas, llena de rimas, llena de metáforas que te van a sacar un susto inimaginable. Y también tenemos Las campanas, donde menciona a uno de las bestias de los bosques más infrahumanos, los gulés. Los gulés que fueron retomados más adelante por el señor H.P. Lovecraft. El señor Edgar Allan Poe, en su narrativa de Las campanas, nos muestran estos seres que repiquetean en las iglesias, que caminan por los bosques, que se devoran las almas. Créanme, entre Las campanas y El Cuervo, Edgar Allan Poe crea poesías del horror. Y claro, la mejor poesía de él es A Eleonor.
Esta poesía dedicada al ser amado, al ser que tú no puedes dejar de pensar y que lo vas a acompañar hasta la muerte, hasta el infierno, hasta el cielo, hasta los querubines, porque fue tanta tu compaginación de almas que no puedes vivir sin esa persona. Entonces, para poemas, indiscutiblemente tienes que leer Las Campanas, El Cuervo y a Eleonor. Espero te haya gustado este video. Si quieres que hable de más narraciones extraordinarias de Poe, dímelas aquí abajo y vamos a darles un plus, porque también hay casas embrujadas dentro de Edgar Allan Poe, y qué mejor que La Caída de la Casa Usher, donde unos hermanos van a empezar a conocer ciertos secretos, ciertos misterios, y va a haber muchos asesinatos mientras se derrumba esa edificación. Yo creo que es uno de los cuentos más difíciles de Poe, pero que tienen muchos significados a los asesinos seriales de hoy en día. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós. Y no se olviden de comprar Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe de la editorial Porrúa con sus antologías de poemas, ¿vale? Bye bye.